tardes, mi nombre es González María Evelyn y en este módulo vamos a tocar el tema de uso de las declaraciones previas. Bueno, comenzamos. Primero tenemos que saber qué son las declaraciones previas. Una declaración previa es toda manifestación que haya realizado el testigo, perito o imputado con anterioridad a la audiencia de juicio oral o debate. Y en relación a lo que este testigo, perito o imputado, conoce sobre los hechos que se juzgan, sin importar la forma en que adquiera. Esto último, sin importar la forma que adquiera, se refiere a que esa manifestación anterior puede ser un acta escrita bajo juramento, puede ser un documento público, por ejemplo, una declaración tomada por la policía, puede ser un documento privado, por ejemplo, una nota en el diario. Pueden ser anotaciones en papeles y también pueden ser grabación de audio o video. Si es testigo o perito, a estos fines es lo mismo. El perito va a tener un informe y el testigo va a tener una declaración. Pero cuando decimos declaraciones previas, aunque sean diferentes, a estos fines es lo mismo. Se va a tomar sin importar si es uno u otro. En el caso del imputado es diferente porque este no está obligado a declarar. Sí puede ejercer una defensa activa presentándose a declarar, pero puede negarse a contestar una pregunta que le hagamos. Por lo tanto, no podemos marcar una contradicción. También hay que tener en cuenta en este caso que el uso de declaraciones previas no constituye una prueba autónoma. Es solamente un medio para controlar la información. Tenemos que recordar que todo lo que no se trae a audiencia no existe. Por eso es importante que si tenemos una información importante para nuestra teoría del caso y que consta en una declaración previa, debemos traerla al debate o al juicio oral, porque si no, no va a ser tenida en cuenta por el juzgador al momento de sentenciar. Momentos para usar las declaraciones previas. Tenemos dos momentos para usar las declaraciones previas. Tenemos un momento previo al juicio y un momento durante el juicio. Respecto del uso previo al juicio, se refiere a cuando usamos las declaraciones previas, cuando las tenemos en cuenta, por ejemplo, para armar nuestra teoría del caso, para pensar los exámenes directos, para pensar los contraexámenes. Cuando las tomamos en cuenta, en esos casos estamos usando las declaraciones previas antes del juicio. Después tenemos el uso durante el juicio. Este uso puede darse con dos objetivos. Por un lado, refrescar la memoria de quien declara y por otro lado, poner de manifiesto contradicciones del testigo o perito, del declarante. Así que ahora vamos a ver el uso durante el juicio para refrescar la memoria del declarante. Este uso para refrescar memoria durante el juicio tiene un objetivo, que es mejorar la calidad de la declaración de un testigo o perito que en medio del debate no recuerda algún punto importante de la teoría del caso del litigante. Y esta información se encuentra en la declaración previa. Puede pasar que el testigo se puso nervioso, que pasó mucho tiempo, no se acuerda. Y esa información importante tenemos que traerla al debate, a la audiencia. Acá hay que tener en cuenta de si es conveniente para nuestra teoría del caso, porque recurrir a las declaraciones previas requiere una serie de procedimientos. Por lo tanto, si no es importante para nuestra teoría del caso, no vale la pena. Y en cuanto al procedimiento, vamos a tener una serie de pasos. La idea es exhibir la declaración previa al testigo en aquel pasaje donde no recuerda. La exhibición implica lectura si fuera escrita o exhibición si fuera grabada, ya sea audio, video o cualquier otro dispositivo.
Así que vamos a los pasos. Paso A. Acá tenemos que confirmar que el testigo no recuerda. Una vez que nos dimos cuenta de que el testigo no recuerda, hay que asentar el por qué es necesario recurrir a la declaración previa. Le vamos a estar preguntando al testigo, el testigo no nos está queriendo decir lo que nosotros queremos traer a debate, a audiencia. Entonces ahí vamos a confirmar que el testigo no está recordando lo que queremos que nos diga. Entonces vamos al paso B, que es acreditar la existencia de una declaración anterior. Hacer preguntas referentes a eso, por ejemplo, ¿usted recuerda haber declarado ante Fiscalía? ¿A usted le leyeron su declaración previa? ¿Usted dijo todo lo que sabía? Si yo le muestro su declaración previa, ¿usted podría reconocerlo? Una vez que acreditamos la existencia de una declaración previa, vamos al paso C. Tenemos que solicitar el permiso de su señoría para exhibir la declaración anterior. Hay que solicitar el permiso y también indicar el fin que le vamos a dar al uso de las declaraciones previas. Una vez que su señoría nos da el permiso para hacer uso de las declaraciones previas, vamos a la exhibición de la parte que no recuerda el testigo. Vamos a agarrar nuestra declaración previa, vamos con un lápiz, hacemos un corchete en la parte pertinente donde está esa información que no nos está proporcionando el testigo. Vamos a mostrar esa declaración a la contraparte y ahí le mostramos al testigo su declaración previa o informe. Vamos a preguntarle si reconoce esa declaración previa y luego se le pide que lea en voz baja o que lea en su mente la parte que acabamos de señalar. Después de leído eso, retiramos la declaración previa. Y ahí vamos al último paso de este proceso, que es corroborar si el testigo pudo recordar y volver a preguntar. Ahí vamos a volver a preguntar para obtener la información que queríamos traer a debate y que es importante para nuestra teoría del caso. Y de esta forma estamos haciendo uso de las declaraciones previas para refrescar la memoria de un testigo que no se está acordando, que no nos está dando esa información importante para nuestra teoría del caso. Después tenemos otro tipo de uso que le podemos dar a las declaraciones previas, que va a ser para manifestar inconsistencias, para manifestar contradicciones. Generalmente se hará con el testigo de la contraria, pero nada obsta que no sea con nuestro propio testigo. Se da cuando el perito o testigo, al momento de ser interrogado, expresa algo distinto de lo que había manifestado en su declaración anterior o agrega información que no dijo en su declaración previa, siempre que sea contraria a nuestra teoría del caso. Va a ser estratégico. Si no nos perjudica, mejor lo dejamos así. Entonces, a estos fines vamos a tener en cuenta los tipos de contradicciones, que son dos, para saber cómo manejarnos. Por un lado tenemos la contradicción simple y por otro lado tenemos la contradicción por omisión. La contradicción simple se da cuando el testigo cambia su declaración. Por ejemplo, en la declaración previa dijo que no vio al agresor, pero en el debate dice que era alto y morocho. Entonces, en el debate está cambiando la declaración previa. Después tenemos a la contradicción por omisión, que se da cuando el testigo agrega información en el debate que no lo dijo en su declaración previa. Acá el objetivo es desacreditar al testigo, pues cambió su versión de los hechos. Esto impacta directamente en su credibilidad. Normalmente se utiliza en el contraexamen. Acá las inconsistencias deben ser relevantes. Por eso es importante estudiar bien la declaración previa. También hay que tener en cuenta que la inconsistencia que acá se demuestra no la evalúo en el momento de hacer uso de la declaración previa, en el momento de marcar la inconsistencia, sino que la evalúo en el alegato de cierre.
Vamos al método que vamos a tener para marcar las contradicciones simples. Recordemos que las contradicciones simples son aquellas en las que el testigo cambia su declaración. En la declaración previa dijo una y en el debate dijo otra cosa. Así que vamos a tener un método para marcar esta inconsistencia, que es el método CACC, que significa confirmar, acreditar, confrontar y chau. Primeramente tenemos el paso de confirmar. Acá se debe preguntar respecto al punto por el cual vamos a desacreditar al testigo. Primero, fijamos el contenido de la declaración actual, la que vamos a refutar, y que no condice con la declaración previa. Primero, acreditamos eso, confirmamos ese punto. Por ejemplo, acabas de decir que el agresor era alto y morocho. Sí. ¿Estás seguro de eso? Sí. Una vez que confirmamos ese punto, vamos a acreditar. ¿Qué vamos a acreditar? La declaración previa. Acá debemos preguntar si realizó una declaración previa o informe. Por ejemplo, ¿usted volcó todo lo que sabía en la declaración previa? ¿Usted la hizo voluntariamente? ¿Usted la firmó? ¿Usted la leyó? Una vez que acreditamos la declaración previa, se viene el paso de confrontar. Entonces acá vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el punto de refrescar memoria. Vamos a pedirle permiso al juez para usar la declaración previa. Vamos a marcar la parte pertinente con un corchete. Vamos a mostrar a la contraparte. Después acercamos al testigo o perito. Le vamos a preguntar, ¿esa es su declaración previa? ¿Esa es su firma? Y acá tenemos dos opciones. Por un lado, le pedimos al testigo que lea en voz alta lo marcado, esto es a fin de mostrarle al juez que el testigo brindó en su declaración previa una información que en el debate lo cambió. Es decir, acá queremos demostrar que el testigo no es confiable. Después tenemos la opción de leer nosotros mismos. En este caso, vamos a tener la ventaja de agregarle el énfasis en la parte que nos interesa. O le decimos al testigo que lea o leemos nosotros mismos. Y una vez que confrontamos, se viene el último paso que es chau. Me aparto de esta línea de contraexamen. Voy a otra línea o directamente cierro el contraexamen porque no tenemos que permitirle al testigo que dé explicaciones de esto. Y acá tenemos la contradicción por omisión, que se da cuando el testigo agrega información en el debate que no mencionó en la declaración previa o informe. Entonces, acá vamos a utilizar las declaraciones previas para manifestar este tipo de contradicción. ¿Y cómo vamos a hacer? En este caso, hay que seguir los mismos pasos que con la contradicción simple, pero no vamos a resaltar la información que nos tiene que leer el testigo porque obviamente no existe en la declaración previa. Él no lo había mencionado. Acá lo que vamos a hacer es darle el informe entero. Vamos a invitarlo a que lo lea completamente y le vamos a decir, por favor, indique en qué parte de todo su informe o declaración previa dice lo que acaba de agregar en el debate. Obviamente que no lo va a encontrar porque no lo dijo. Y ahí va a quedar acreditado que está agregando proposiciones fácticas que no están en su declaración previa de informe. Y acá la credibilidad del testigo estará afectada porque agregó supuestos que no estaban en su declaración previa o en su informe. Y así lograremos nuestro cometido de atacar la credibilidad del testigo, como es el objetivo del uso de las declaraciones previas.